Saludos, buenas noches a todos, bienvenidos al telediario del 24 News que comenzamos con cooperación argelino-omaní en el marco de la visita de Estado del presidente argelino Abdelmadjid Tebboune a Omán. Argel y Mascate han firmado 8 memorandos de entendimiento y cooperación. Los memorandos de entendimiento firmados en el Palacio de Al-Alam del Sultanato abarcan los ámbitos de educación, el empleo y la formación, los medios de comunicación, la enseñanza superior y la investigación científica, la organización de la cooperación, eventos y conferencias, la promoción de las inversiones y los servicios financieros, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Y anteriormente el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, y el sultán de Omán, Haytham bin Tariq, presidieron en Mascate las conversaciones ampliadas entre las delegaciones de ambos países. Las discusiones trataron de la cooperación bilateral entre ambos países y de las formas de ampliarla a horizontes más amplios, además de los asuntos de la nación, la situación en Oriente Medio y la actualidad internacional. En el Palacio de Al-Alam, el presidente Abdelmadjid Tebboune fue recibido oficialmente por Su Majestad el Sultán de Omán, Haytham bin Tariq Al Said. El presidente de la República y el sultán Haytham bin Tariq escucharon los himnos nacionales argelino y omaní mientras se dispararon 21 cañonazos en honor al presidente argelino. السلام الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. سلام. Y en el marco de la visita que efectúa al Sultanato de Omán, el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune reiteró su invitación a los inversores argelinos y extranjeros para que aprovecharan las oportunidades de inversión en Argelia. Durante una reunión con representantes de la comunidad argelina residente en el Sultanato de Omán, el presidente Tebboune recordó sus compromisos de proporcionar todas las facilidades necesarias a los inversores locales y extranjeros. نستثمر مع الناس النزهاء الوطنيين باش يربح شيء طبيعي. الانسان اللي يقول انا ما نربحش هذا ماشي تاجر ماهوش مستثمر، ولكن تربح معك البلاد كذلك، نربح مناصب شغل، نربح العمله الصعبه تدخل. اذا فيه الى يومنا هذا اليوم اللي نكلمكم فيه في ظرف 14 شهر 9400 مشروع استثماري. اللي يحب يستثمر ما يفوت لا على رئيس بلدية ولا على رئيس دائرة ولا على والي ولا على وزير ولا يحزنون. أنا التزمت يوم أداء اليمين الدستورية أن نلحقها إلى 20,000 مشروع استثماري. ممكن كل واحد يدخل في المشروع هذا سواء كان في الداخل أو في الخارج. Y siempre en su intervención el presidente Tebboune elogió las relaciones argelino-omaníes en el ámbito cultural, calificándolas de sólidas y ordenó la creación de un centro cultural argelino en la capital omaní, Mascate. دولة عمان قريبة لنا جدا جدا، وماذا بنا تكون فيه تلاحم حقيقي ثقافي وغير ثقافي إلى آخره. إذن سعادة السفير موجود، نطلب منه من اليوم يشوف وزير الخارجية موجود كذلك، شوف مكان اللي يشرف الثقافة الجزائرية وفتح لنا مركز ثقافي تاع الجزائر في العاصمة.
Y en Palestina ahora el norte de la Franja de Gaza sigue asediado y bombardeado. Más de 100 civiles, incluidos niños y mujeres, han caído en mártires en una nueva masacre cometida por la ocupación sionista contra un edificio residencial que albergaba a 150 desplazados en Beit Lahia, al norte de Gaza. Además de los mártires e heridos, decenas de víctimas todavía se encuentran bajo los escombros. Y como primeras reacciones a esta masacre, el movimiento de resistencia islámica Hamas afirmó que la horrible masacre cometida en Beit Lahia constituye una continuación del genocidio y la limpieza étnica cometidos por la entidad sionista desde hace más de un año. En un comunicado, Hamas subrayó que las horribles masacres de la ocupación se producen ante la impotencia oficial árabe y el silencio internacional que anima a lo que describió como el criminal de guerra Netanyahu a seguir adelante con sus planes de exterminio y desplazamiento contra el pueblo palestino. Por otra parte, las fuerzas de ocupación sionistas cometieron 8 otros masacres en distintas regiones de la Franja de Gaza. Según el comunicado diario del Ministerio Palestino de Sanidad en Gaza, el ejército sionista cometió 4 masacres contra familias de Gaza en 24 horas, dejando 41 mártires y 113 heridos. La misma fuente precisa que el balance de la agresión sionista contra Gaza asciende a 43.061 mártires y 101.223 heridos. Y debido a las repercusiones de la guerra genocida sionista en curso y al enorme número de mártires y heridos, el sistema sanitario de la Franja de Gaza se enfrenta a un gran desafío. El director de los hospitales de la campaña de Gaza, Marwan al-Hams, afirmó en una rueda de prensa celebrada este martes que la situación de los hospitales del norte es muy difícil ante la falta de personal médico especializado y de capacidad logística. El director de los hospitales de campaña llamó a los organismos de la ONU para que detuvieran la guerra y las masacres genocidas contra los palestinos de la Franja de Gaza y protegieran los hospitales y al personal médico. En otro frente, el movimiento de resistencia islámica Hamas confirmó que había respondido a la petición de los mediadores de examinar nuevas propuestas de alto el fuego y canje de presos. El dirigente de Hamas, Sami Abu Zahri, afirmó que el movimiento mantuvo algunas reuniones sobre el alto el fuego y que se celebrarán otras reuniones en el mismo contexto, reiterando que Hamas está abierto a cualquier acuerdo que ponga fin al sufrimiento de los palestinos de Gaza. فيما يخص مفاوضات وقف إطلاق النار En cuanto a las negociaciones para un alto el fuego, el movimiento de resistencia islámica Hamas respondió a la petición de los mediadores de examinar nuevas propuestas sobre el alto el fuego y el canje de presos. El movimiento mantuvo algunas reuniones en ese sentido y habrá nuevas reuniones en el mismo contexto. La delegación de Hamas afirmó que el movimiento está abierto a todo acuerdo o ideas susceptibles de poner fin al sufrimiento de nuestro pueblo en Gaza, detener las armas de forma definitiva, llevar a la retirada de la ocupación de toda la franja, levantar el bloqueo y permitir la entrega de ayuda y apoyo a su población, la reconstrucción de Gaza y concreción de un serio acuerdo de canje de presos. Y en el mismo orden de ideas, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majid Al-Ansari, afirmó que continúan las conversaciones en la capital qatarí Doha para contener el conflicto en la Franja de Gaza y evitar que se extienda por la región, y señaló que prosiguen los esfuerzos y contactos para llegar a un acuerdo también en Líbano. Hemos estado trabajando incansablemente con esta administración y con Estados Unidos y agradecemos el apoyo que el proceso ha recibido de la administración estadounidense hasta ahora y hasta el último minuto. Creo que obraremos con la administración por lograr un acuerdo en Gaza. El secretario Blinken estuvo aquí hace 2 días y la comunicación sigue siendo muy viva y abierta con nuestros homólogos de la administración estadounidense. Estamos trabajando
trabajando estrechamente con nuestros socios en Egipto y Estados Unidos para asegurarnos de que se discuten todas las posibles vías y propuestas. Obviamente, se celebraron reuniones en Doha y El Cairo y esperamos que ese impulso continúe. Argelia advirtió de que la ocupación sionista, a través de su política de destrucción masiva en Gaza, especialmente en el norte, pretende desplazar por la fuerza a los palestinos de sus hogares. El representante permanente de Argelia ante las Naciones Unidas, el embajador Ammar Benjama, y al intervenir durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada a la situación en Oriente Medio y la cuestión palestina, afirmó que la situación en el norte de Gaza es más que catastrófica y añadió que los habitantes del norte esperan la muerte y se sienten abandonados por todos. For over a year now, the Middle East. Desde hace más de un año, Oriente Medio y Palestina en particular se enfrenta a una escalada de violencia, con una brutal agresión israelí que se intensifica a diario y se extiende a Líbano, Siria y más allá, amenazando la estabilidad regional, así como la paz y la seguridad internacionales. Somos testigos de cómo comunidades enteras se enfrentan a la muerte, el hambre, la inanición, la enfermedad y a una tierra devastada en la que el derecho internacional carece de sentido. El marco posterior a la Segunda Guerra Mundial construido por nuestros predecesores se desmorona ante nuestros ojos, incapaz de hacer frente a una fuerza de ocupación israelí que elude a la rendición de cuentas y goza de total impunidad. Vivimos en un mundo donde la fuerza prevalece sobre el derecho. Y en nombre de Argelia, Ammar Benjama condenó las decisiones tomadas por la ocupación contra la UNRWA, subrayando que la agencia opera bajo el mandato de la ONU y que su papel en Palestina ocupada es indispensable. And UNRWA. La UNRWA, el salvavidas de cientos de miles de palestinos, hace frente a grandes desafíos. 231 miembros de su personal fueron asesinados, 190 de sus instalaciones han sido bombardeadas y sus operaciones están amenazadas de cese total tras la decisión de ayer de la Knesset de ocupación, que promulgó 2 leyes para detener sus actividades en los territorios palestinos ocupados. La UNRWA actúa en virtud de un mandato que le ha otorgado la Asamblea General de las Naciones Unidas y ello requiere un apoyo y una defensa colectivos, ya que en la UNRWA es instituible e indispensable. Y a nivel de la Cancillería, Argelia condenó en los términos más enérgicos la adopción por la entidad sionista de 2 leyes destinadas a socavar las actividades de la agencia UNRWA en los territorios palestinos ocupados en flagrante violación del derecho internacional, según indica un comunicado del Ministerio de Exteriores argelino. Ante estas acciones, Argelia reiteró su apoyo a la UNRWA, subrayando que este mecanismo onusiano es insustituible para la acción humanitaria en toda Palestina. Y junto con Argelia, varios países condenaron en los términos más enérgicos la prohibición de la labor de la UNRWA en Palestina, subrayando que se trata de un desafío a la comunidad internacional que agravará el sufrimiento de los palestinos. Karim Mostfawi nos detalla la información. Como continuación de su castigo colectivo contra las familias palestinas de la Franja de Gaza en su forma más letal, las fuerzas de ocupación aprobaron leyes que prohíben que la UNRWA pueda seguir ejerciendo su labor en la ocupada Palestina, a pesar de los acuerdos internacionales y las advertencias sobre el peligro de tal legislación. Los palestinos en Gaza y Cisjordania ocupada calificaron la decisión de injusta, estimando que la vida de muchas generaciones dependía de las ayudas humanitarias que brinda esta organización onusiana, particularmente en el actual contexto de la agresión sionista contra Gaza. Esta injusta decisión que pretende prohibir todos estos servicios provocará un gran sufrimiento humano a todo el pueblo palestino que padece hambre, opresión, privaciones, desplazamientos y pérdidas durante esta bárbara guerra. La decisión de prohibir la UNRWA es un grave error. Destruirá al pueblo palestino porque nuestras vidas dependían de ella desde 1948. Las generaciones que han muerto y las venideras dependen de ello. Esta escandalosa resolución suscitó la reacción de varios países y organismos. La UNRWA comentó que tal legislación profundiza aún más el sufrimiento de los palestinos, resaltando que solo busca deslegitimar su papel hacia la prestación de asistencia y servicio de desarrollo humano a los refugiados.
El voto del Knesset contra la UNRWA esta tarde no tiene precedentes y sienta un peligro sin precedentes. Se opone a la Carta de la ONU y viola las obligaciones del Estado de Israel en virtud del derecho internacional. Esta decisión solo profundizará el sufrimiento de los palestinos, especialmente en Gaza, donde la gente ha estado pasando por más de un año de puro infierno, y privará de educación a más de 650.000 niñas y niños, poniendo en peligro a toda una generación. La autoridad palestina señaló que esta misma decisión pretende liquidar la cuestión de los refugiados. El portavoz de la presidencia palestina, Abu Rudeina, subrayó en este sentido que la ocupación no se habría atrevido a desafiar a la comunidad internacional sin el continuo apoyo político, financiero y militar de Estados Unidos a la ocupación. Por otra parte, numerosos países árabes y occidentales condenaron en términos enérgicos el veto de la entidad sionista contra la agencia onusiana. Es el caso de España, que junto con Eslovenia, Irlanda y Noruega advirtieron de que tal decisión sienta un precedente muy grave para la labor de las Naciones Unidas y de todas las organizaciones del sistema multilateral. Organismos internacionales como la Organización de Salud Mundial, la Organización de Cooperación Islámica y el Departamento Anti-Apartheid y la Liga Árabe advirtieron de las devastadoras repercusiones que conllevaría la ausencia de la UNRWA en los territorios palestinos y en Medio Oriente en su conjunto, señalando que no hará sino exacerbar la grave crisis humanitaria. En el Líbano, una nueva jornada mortífera golpeó el país. La agencia libanesa de noticias ha informado que el número de mártires de la masacre cometida por los aviones de guerra de la ocupación sionista contra varias localidades como Al-Ram, Saida y Ba'labak ascendió a 79, siendo el ataque más mortífero el que la ocupación perpetró en Ba'labak, en el que más de 63 libaneses perdieron la vida. Seguimos en el Líbano. El movimiento Hezbollah anunció la elección de Naim Qassem como secretario general del partido, sucediendo al fallecido Hassan Nasrallah. Hezbollah confirmó en un comunicado que la medida tomada por consenso de la Shura del partido se produce en consonancia con sus principios y objetivos, subrayando su compromiso de trabajar para lograr los principios de Hezbollah y de mantener viva la llama de la resistencia hasta alcanzar la victoria. En su calidad de enviado especial del presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, el secretario general del Ministerio de Exteriores, Lounas Maghraman, entregó este martes en Doha al primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, un mensaje escrito del presidente Tebboune al emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. En esta ocasión, ambas partes repasaron las distinguidas relaciones bilaterales entre los dos países y discutieron las formas de promoverlas a niveles más altos. Y en Argelia han arrancado esta mañana en Argel los trabajos de la 12ª sesión de la reunión del Comité Directivo del Mecanismo Africano de Cooperación Policial, conocido como Afripol, que se celebra en circunstancias excepcionales en las que el continente africano se enfrenta a amenazas multidimensionales en materia de seguridad, según declaró Ali Badawi, director general de la Seguridad Nacional de Argelia. El responsable argelino subrayó en su discurso de apertura la necesidad de aunar esfuerzos, cooperar e intercambiar experiencias y conocimientos especializados para hacer frente a diversos retos a todos los niveles, entre ellos el terrorismo, el crimen organizado transnacional, la ciberdelincuencia y la migración ilegal. Esta reunión se celebra en medio de circunstancias excepcionales que requieren nuestra entera vigilancia y conciencia ante los retos y envites. Nuestro continente hace frente a amenazas de seguridad multidimensionales, en particular el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, la cibercriminalidad, la inmigración clandestina, así como el tráfico ilícito de armas, drogas y de personas. Todos estos nuevos delitos constituyen una verdadera amenaza a la seguridad del continente y al mundo entero. Por ello, es necesario más que nunca obrar juntos y fortalecer nuestra cooperación legítima, que se basa en la concertación, el diálogo constructivo, la solidaridad eficaz y el intercambio de experiencias para afrontar cualquier reto a todos los niveles.
Sáhara Occidental, ahora representante del Frente Polisario en la provincia española de La Rioja, Mohamed Labat Mustafa, mantuvo ayer una reunión con el vicepresidente de Gobierno regional Alfonso Domínguez Simón en la sede del Gobierno en la ciudad de Logroño, donde ambas partes dieron repaso a las relaciones bilaterales y las perspectivas de su consolidación. Activistas del RIF han pedido el procesamiento internacional del régimen marroquí por graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de desplazamiento forzoso contra la población del RIF este martes durante una sentada organizada por el Partido Nacional Rural en presencia de decenas de activistas del RIF y simpatizantes solidarios en Bruselas, capital de Bélgica, para conmemorar el 8º aniversario del asesinato de Mohsen Fikri a manos de las fuerzas de seguridad marroquíes. Los participantes denunciaron la expansión de las prácticas del régimen del Mahsen, que ha cometido más crímenes que calificaron de atroces contra activistas del RIF. Estamos aquí reunidos esta tarde en Amberes para celebrar un aniversario del pueblo rifeño que tiene su reivindicación en su tierra. Su tierra ahora está invadida, ellos la reivindican su libertad, son hombres libres. Hay 5 millones de rifeños viviendo en el RIF y hay otros casi 5 millones emigrados fuera de su tierra. Siempre estamos hablando de reivindicaciones del pueblo saharaui, pero a los rifeños casi nadie se acuerda de ellos. Los rifeños también son un pueblo con su identidad, su lengua y su cultura. Y hasta aquí llegamos al fin de nuestro informativo. Gracias por su atención y hasta mañana.